El sol de la mañana proyectaba sombras doradas sobre el patio de mármol, mientras Iván el Terrible, envuelto en esplendor real, salía de su palacio. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora ardían con el fuego frío del poder absoluto. Frente a él, su hijo mayor, el príncipe Iván, de rodillas, temblando, encadenado como las campanas de un funeral. ¿Qué crimen había cometido ese joven? ¿Traición? ¿Conspiración? ¿Asesinato? Nada de eso. Solo había dirigido una mirada equivocada a su padre. La corta mirada, quizás de duda, quizás de lástima, duró solo segundos durante una amarga discusión la noche anterior. Pero para el zar fue una declaración de desafío. Los cortesanos observaban en silencio aterrorizado, mientras Iván levantaba su cetro puntiagudo, el mismo símbolo de poder que había derrotado a incontables enemigos. Ni siquiera mi propia sangre puede desafiar el derecho divino de los reyes, susurró el zar, su voz resonando en las piedras. No era locura, era terror frío. Y era solo el comienzo de un reinado gobernado por la paranoia, donde el amor se transformaba en el sentimiento más mortal. Para entender cómo un padre pudo matar a su propio hijo con tal frialdad, debemos retroceder a los corredores sombríos del Kremlin, donde el lujo sofocante se mezcla con el aislamiento mortal. El joven príncipe Iván nació en 1554, en un palacio que era a la vez paraíso y prisión. Tapices dorados decoraban muros que habían presenciado innumerables ejecuciones. Los sirvientes se inclinaban ante él con una mezcla de respeto y terror en los ojos. Este era el mundo de la alta nobleza rusa, donde cada privilegio se pagaba con un tributo de sangre. Su padre, Iván IV, ya mostraba las señales tempranas de la paranoia que definiría su reinado. El zar, que llegaría a ser conocido como el Terrible, ya exhibía comportamientos inquietantes. Los susurros recorrían los pasillos sobre desapariciones misteriosas de boyardos y los arrebatos cada vez más impredecibles del joven rey. El pequeño príncipe Iván aprendió temprano a leer los estados de ánimo de su padre como un manual de supervivencia. Cuando los ojos del zar se nublaban, cuando sus dedos tamborileaban en su trono, cuando su voz caía a ese susurro peligroso, estas eran las señales para retirarse, volverse invisible, rezar para que pasara la tormenta. El palacio mismo parecía engendrar desconfianza. Los cortesanos sonreían con sonrisas que nunca alcanzaban sus ojos. Los consejeros ofrecían consejos mientras conspiraban en las sombras. Los oprichniks, la guardia personal de Iván vestida de negro, se movían por los corredores como espectros, su mera presencia un recordatorio de que la lealtad era temporal y la confianza mortal. El joven príncipe Iván creció observando el descenso gradual de su padre hacia la locura disfrazada de autoridad divina. Fue testigo de las ejecuciones teatrales en la Plaza Roja, las torturas creativas diseñadas para enviar mensajes a través del imperio. Aprendió que en Rusia, incluso los lazos de sangre eran prescindibles si amenazaban el poder absoluto de la corona. La madre del niño, Anastasia Romanova, era el único ancla del zar a la humanidad. Su suave influencia templaba los impulsos más duros de su esposo. Pero cuando murió repentinamente en 1560, posiblemente envenenada, algo se rompió fundamentalmente dentro de Iván el Terrible. La pérdida lo transformó de un padre amoroso pero estricto en algo mucho más peligroso. Un hombre que veía enemigos en cada sombra, incluyendo aquellas proyectadas por sus propios hijos. Mientras el príncipe Iván maduraba, heredó la inteligencia de su padre, pero conservó la compasión de su madre, una combinación que resultaría ser tanto su mayor fortaleza como su debilidad fatal. Ni el padre ni el hijo se dieron cuenta de que ya estaban bailando hacia la tragedia, un vals mortal que terminaría con uno de los actos más shocking de filicidio en la historia. Pero antes de presenciar el desmoronamiento de una dinastía, debemos entender las alturas vertiginosas desde las cuales Iván el Terrible eventualmente caería.
y la transformación impactante que convirtió la mayor esperanza de Rusia en su monstruo más infame. En 1547, a los 16 años, Iván IV fue coronado como el primer zar de todas las Rusias en una ceremonia que deslumbró al mundo conocido. Las campanas doradas resonaban por Moscú, mientras multitudes se agolpaban contra las puertas del palacio, desesperadas por vislumbrar a su joven emperador. Se erguía alto y real, sus ojos inteligentes brillando con ambición y justicia. Aquí estaba un gobernante nacido para la grandeza, educado, elocuente y bendecido con el mandato divino para unificar una nación fragmentada. Los primeros años de su reinado se leían como un cuento de hadas escrito en oro y gloria. Iván se rodeó de consejeros brillantes, reformó el sistema legal y expandió el comercio con las potencias europeas. Estableció la primera imprenta de Rusia, fundó escuelas y comisionó maravillas arquitectónicas que aún permanecen en pie. Las cúpulas en forma de cebolla del Kremlin se alzaban como oraciones hacia el cielo, símbolos de un renacimiento que prometía elevar a Rusia de la oscuridad medieval hacia la gloria ilustrada. Sus victorias militares eran legendarias. La conquista de Kazán en 1552 envió ondas de choque a través del mundo musulmán. Este joven zar había logrado lo que sus predecesores solo podían soñar. El asedio mismo fue una obra maestra de estrategia y coraje, con Iván liderando personalmente cargas que inspiraron a sus tropas a hazañas sobrehumanas. Cuando la ciudad finalmente cayó, ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio, sus agujas coloridas un monumento al triunfo ruso que perduraría por siglos. Los embajadores extranjeros observaban la corte de Iván con asombro. Escribían a casa sobre un rey filósofo que podía debatir teología con eruditos, componer música con músicos de la corte y elaborar campañas militares que expandían el territorio ruso por decenas de miles de kilómetros cuadrados. Las princesas europeas soñaban con casarse con este emperador exótico que comandaba respeto desde Londres hasta Constantinopla. Su matrimonio con Anastasia Romanova parecía bendecido por el cielo mismo. Era hermosa, inteligente y poseía una fuerza gentil que complementaba su feroz ambición. Juntos, representaban esperanza, una pareja real que podía guiar a Rusia hacia una edad dorada de prosperidad y logro cultural. Cuando nacieron sus hijos, incluyendo el futuro príncipe Iván, el futuro de la dinastía parecía asegurado. El pueblo lo adoraba. Los campesinos nombraban a sus hijos Iván en su honor. Los comerciantes prosperaban bajo su protección. Los líderes religiosos lo proclamaban el instrumento elegido de Dios en la tierra. Incluso sus enemigos admiraban a regañadientes sus logros. Aquí había un gobernante que parecía destinado a unirse a las filas de Alejandro Magno y Carlomagno. Sin embargo, bajo esta superficie brillante, la oscuridad ya estaba echando raíces, esperando el momento de consumir todo lo que había construido. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Se deslizó en el alma de Iván como la escarcha invernal, hermosa y mortal, en su avance silencioso. Las primeras grietas aparecieron en 1553, cuando Iván cayó gravemente enfermo de fiebre. Moribundo, exigió que sus nobles juraran lealtad a su hijo recién nacido Dmitri. En lugar de apoyo unánime, presenció vacilaciones, conversaciones susurradas y miradas calculadoras. Algunos boyardos sugirieron abiertamente que su primo Vladimir podría ser mejor gobernante. En ese momento de vulnerabilidad, Iván vislumbró la verdad que lo atormentaría para siempre. Incluso aquellos más cercanos al poder eran solo buitres esperando la debilidad. Se recuperó, pero algo fundamental había cambiado. El hombre que una vez había abrazado los consejos ahora comenzó a escudriñar los motivos de cada consejero. Durante las cenas de Estado, estudiaba los rostros alrededor de la mesa como un maestro de ajedrez anticipando la traición. Su risa, una vez cálida y genuina, desarrolló un filo que incomodaba a los cortesanos.
extraños rituales comenzaron a emerger. Iván consultaba a divinos y místicos, desesperado por ver el futuro e identificar amenazas antes de que se materializaran. Ordenó la ejecución de un bufón de la corte muy querido, que había bromeado demasiado audazmente sobre la autoridad real. ¿El crimen del hombre? Hacer reír a los nobles a expensas del zar. Un acto imperdonable de humillación pública que exigía sangre. Sin embargo, dentro de esta creciente oscuridad, persistían momentos de ternura sorprendente. Iván pasaría horas jugando con el joven príncipe Iván, enseñándole, compartiendo historias de antiguos héroes rusos. Padre e hijo cazarían juntos en los bosques reales, su risa resonando entre los árboles como fantasmas de tiempos más felices. Estos vislumbres del viejo Iván hacían sus episodios oscuros aún más impactantes. La paradoja era aterradora de observar. Una mañana, Iván podía abrazar a un embajador extranjero con genuina calidez, discutiendo acuerdos comerciales e intercambios culturales. Esa misma tarde, podía ordenar la tortura de un sirviente sospechoso de espionaje. El personal del palacio caminaba en cáscaras de huevo, nunca sabiendo qué versión de su zar emergería cada día. Anastasia, su amada esposa, se convirtió en su única ancla a la cordura. Solo ella podía calmar sus rabias con un toque gentil, redirigir sus sospechas con sabiduría silenciosa. Pero incluso ella no podía detener el veneno que se extendía por su mente. Comenzó a probar su lealtad de pequeñas maneras, poniendo trampas para ver si traicionaría sus secretos, buscando señales de engaño en sus conversaciones inocentes con los cortesanos. El punto de ruptura llegó en 1560, cuando Anastasia murió repentinamente. Iván estaba convencido de que había sido envenenada por sus enemigos, una creencia que podría haber sido precisa, dada la naturaleza mortal de la política de la corte rusa. En su funeral, los testigos reportaron ver al zar hablar con su cadáver, suplicándole que no lo dejara solo con los lobos. Desde ese momento, la paranoia de Iván hizo metástasis como cáncer. El hombre que una vez había mostrado misericordia, comenzó a ver la misericordia como debilidad. Desde los salones dorados del Kremlin hasta los susurros más oscuros de los corredores del palacio, la relación entre Iván IV y su hijo mayor, el príncipe Iván Ivanovich, era una danza frágil y peligrosa. Públicamente, el príncipe era celebrado como un rayo de esperanza. Los admiradores elogiaban su inteligencia, bondad y sentido de justicia. Era visto como un contraste marcado al temperamento cada vez más volátil de su padre, un futuro gobernante capaz de templar la tiranía con compasión. Sin embargo, detrás de las puertas gruesas y ornamentadas de los aposentos reales, cada gesto, cada palabra, cada mirada era escudriñada a través de la lente distorsionada del miedo y la sospecha. Padre e hijo vivían bajo el mismo techo, pero un abismo de desconfianza se abría entre ellos. Los rumores se extendían como fuego salvaje. Susurros de alianzas secretas, negociaciones con los enemigos de Moscú y desafíos sutiles a la autoridad absoluta del zar. Las virtudes del príncipe, una vez fuentes de orgullo, se convirtieron en munición para aquellos ansiosos de manipular al rey cada vez más paranoico. Los cortesanos y consejeros, sintiendo la inquietud, alimentaron la creciente creencia de Iván de que su propia sangre podría traicionarlo. Las pequeñas ofensas que podrían haber sido malentendidos inocentes se inflaron en señales de traición. La tensión carcomía sus interacciones. Durante las ceremonias públicas, Iván IV ocasionalmente fijaba a su hijo con una mirada fría e indescifrable, haciendo estremecer a los cortesanos. Detrás de puertas cerradas, sus conversaciones se volvieron escuetas y cargadas de acusaciones veladas. La calidez que debería marcar el vínculo entre padre y heredero fue reemplazada por una distancia helada. A veces, el joven príncipe buscaba favor de maneras peligrosas, ofreciendo consejos que divergían de la visión del zar o mostrando bondad hacia prisioneros considerados enemigos.
Estos actos de misericordia, nobles para cualquier observador externo, eran percibidos en la corte como amenazas a la soberanía y fuerza de Iván. El príncipe también desarrolló una naturaleza tranquila y reflexiva que atrajo la admiración de maestros y diplomáticos extranjeros, pero esa misma introspección lo hizo parecer distante y poco confiable a su padre. Iván IV, quien valoraba la fuerza y el dominio, tomó la cautela de su hijo como debilidad y reserva calculada. Detrás de las fachadas grandiosas del palacio, los corredores resonaban con el murmullo sofocado de sirvientes y espías, cada palabra otra sombra deslizándose en la división creciente. El vino fluía en los banquetes suntuosos, disfrazando el miedo bajo la risa forzada. Las sonrisas estratégicas enmascaraban agendas ocultas, mientras los aliados empujaban el trono frágil más cerca del colapso. Pero, ¿era el príncipe Iván meramente una víctima de la paranoia destructiva de su padre, o la geometría cruel de la corona exigía tales sospechas? ¿Era inocente, desgarrado por la imposibilidad de amar a un hombre que veía traición en cada mirada? ¿O un desafiante silencioso, cuya existencia misma perturbaba a un gobernante desesperado por mantener el control? Mientras los susurros se convertían en acusaciones y la sospecha se endurecía en resolución mortal, el hijo en la mira se encontraba aislado, sus virtudes ahora armas en su contra en un palacio donde el amor y el miedo eran indistinguibles. El aire en el gran salón estaba espeso de tensión, cargado como el momento antes de que estalle una tormenta. Los cortesanos susurraban, sus ojos saltando nerviosamente entre la figura imponente de Iván IV y su hijo mayor, el príncipe Iván Ivanovich, quien se encontraba a unos pasos de distancia en túnica bordada, esforzándose por mantener su compostura. El día no prometía paz. Era una disputa alimentada por meses de sospechas hirvientes y agravios inexpresables. Sus voces, bajas pero cortantes, resonaban en la cámara dorada. El príncipe se atrevió a cuestionar uno de los decretos severos de su padre, no con desafío abierto, sino con razón calmada. Eso fue todo lo que se necesitó. Un destello, un sutil alzamiento de ceja del príncipe, una mirada capturada en la luz vacilante de las velas. Nada más que un momento humano de incredulidad o tristeza. Pero para Iván el Terrible, era una daga apuntada directamente a su voluntad de hierro. «Papá, por favor», susurró el príncipe cuando vio transformarse el rostro de su padre. Su voz temblaba, el terror infantil mezclándose con el orgullo masculino. No quise ofender, solo... Pero las palabras se perdieron en la tormenta. Los testigos describieron más tarde la transformación del rostro del zar. De su máscara habitual de compostura real, se retorció en algo irreconocible. Una erupción de rabia enterrada bajo años de paranoia y dolor. Sus ojos se oscurecieron como nubes de tormenta. Su mandíbula se apretó tan fuerte que sus nudillos se blanquearon. «¡Papá!», gritó el príncipe, cayendo de rodillas, sus manos unidas como un niño pequeño suplicando perdón. «Soy tu sangre, tu hijo. Por favor, no». Pero Iván el Terrible ya no veía a su hijo, solo a un traidor, un enemigo, una amenaza a su trono. «Ni siquiera mi propia sangre se burlará del derecho divino», bramó, su voz resonando en las paredes. El príncipe luchó contra las lágrimas, su voz quebrándose. «Te amo, papá. Siempre te he amado. ¿Por qué no puedes ver?». Estas fueron las últimas palabras entre padre e hijo. Los guardias ya se acercaban, sus cadenas repiqueteando como campanas para un funeral. Los testigos fueron espectadores de esta escena desgarradora. Un niño suplicando por su vida a un padre cuyo corazón ya se había vuelto piedra. El choque del amor y el odio, el vínculo familiar y la paranoia política chocando. El evento envió ondas de choque a través de la corte y más allá. Algunos susurraron que Iván actuó por cálculo político frío, removiendo una amenaza a su poder absoluto antes de que pudiera infectarse. Otros creen que fue la purga aterrorizada de un hombre, la mente rota de un padre golpeando contra una traición imaginada.
Los relatos de testigos oculares más tarde confluyeron, estratificados con miedo y lealtades. Algunos afirmaron que la mirada era inocente, nacida del agotamiento o dolor. Otros juraron que era una mueca de desprecio, un insulto insoportable a la dignidad del zar. Esta ambigüedad solo profundizó el horror. Sin importar la verdad, la mirada destrozó una dinastía. Marcó el punto de no retorno, una zambullida de la promesa esperanzadora hacia la pesadilla. La muerte del príncipe Iván no fue una herida purificadora, sino una llaga supurante que envenenó el corazón mismo del imperio. Una vez el faro de esperanza, el Kremlin se transformó en un laberinto de miedo donde las sombras se alargaban y el aire se espesaba con terror sofocante. La pena de Iván el Terrible se retorció en una tormenta monstruosa de rabia y sospecha. Los salones que una vez había recorrido con orgullo real ahora resonaban con gritos de agonía, una sinfonía de tormento compuesta por un gobernante trastornado. Las ejecuciones se convirtieron en espectáculos diarios. El corte afilado del hacha del verdugo se volvió el nuevo himno del reino. Los supervivientes recuerdan el terror barriendo la tierra, ciudadanos simples arrancados de sus hogares, acusados de conspirar traición o albergar disidencia. Los oprichniks, los ejecutores encapuchados en negro de Iván, se movían como fantasmas a través de pueblos y ciudades, su presencia una sentencia de muerte susurrada. Las granjas ardían, las familias se destrozaban, todo en nombre de la lealtad al zar. En Moscú, la nobleza que una vez se había bañado en lujo se encontró acurrucada bajo sospecha pesada. Los amigos desaparecían de la noche a la mañana, sus palacios saqueados. En la corte, incluso las miradas eran armas, la conversación un campo minado donde un paso en falso significaba la soga. Las memorias de un sirviente, descubiertas siglos después, relatan noches frías y mordientes pasadas temblando bajo piedra fría, escuchando gritos silenciados por hoja y fuego. La carta de otro superviviente detalló los horrores indecibles del calabozo. Prisioneros hambrientos, golpeados y quebrados, hasta que confesaron crímenes imaginados por el monarca loco. Entre las víctimas había una noble dama, cuyo único crimen fue cuestionar el juicio del zar. Su familia fue ejecutada ante sus ojos, una escena tan brutal que fue inmortalizada en cuentos susurrados de la corte por generaciones. Otra historia cuenta de un artesano humilde, acusado sin causa, quien eligió la muerte sobre traicionar esperanzas secretas de un futuro libre del miedo. Los sollozos de una madre llenaron la noche cuando su hijo fue arrastrado, acusado de conspiraciones susurradas en tabernas borrachas, dejando atrás silencios vacíos y promesas rotas. Estos rostros humanos, perdidos para la historia, llevaron las cicatrices invisibles de una tiranía que lo consumía todo. En medio de la carnicería, el zar apareció en todas partes, observando desde balcones sombreados, sus ojos brillando con diversión cruel. Se deleitaba en demostraciones públicas de castigo, su risa resonando, mientras la sangre noble manchaba los adoquines. Sin embargo, mientras el terror arrasaba la tierra, las glorias del pasado se convirtieron en memorias distantes. Los triunfos radiantes de Kazán y las maravillas arquitectónicas como la Catedral de San Basilio parecían reliquias de una era olvidada, ahora reemplazadas por cuentos de ruina y desesperación. El gobernante amado se había convertido en un tirano cuya paranoia lo consumía completamente. Su reinado se volvió de poder visionario a decadencia grotesca, con Rusia sufriendo bajo el peso de su crueldad. Los días más oscuros del reinado de Iván probaron cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Incluso los lazos de familia podían romperse bajo la tensión de la paranoia. Iván el Terrible, una vez el titán inquebrantable del poder ruso, entró en sus últimos años como la sombra de su antiguo ser. La corona que había llevado tan ferozmente comenzó a desmoronarse bajo el peso de traiciones, rebeliones y la marcha implacable de su propia mente atormentada. Susurros de revuelta estallaron a través del imperio,
mientras nobles oprimidos y campesinos cansados de guerra encontraron valor en el declive visible del rey. El agarre que una vez había aplastado toda oposición se debilitó, dejando la tierra fértil para el caos. Los aliados en quienes había confiado por mucho tiempo se escabulleron como fantasmas, buscando seguridad más allá de los muros de Moscú. Las cortes se volvieron más frías, las sonrisas más huecas. Incluso los oprichniks, una vez leales de Iván, vacilaron bajo la tensión del derramamiento de sangre sin fin y las recompensas menguantes. Dentro del Kremlin, el cuerpo del monarca lo traicionó. Sus ojos, una vez feroces y dominantes, se volvieron vidriosos y distantes. Círculos oscuros desfiguraron su rostro, una máscara de tormento bajo la barba que encanecía. La enfermedad royó sus extremidades. Sin embargo, ningún remedio pudo detener la decadencia. Las pesadillas persiguieron su sueño, visiones de su hijo ejecutado, los rostros ensangrentados de antiguos amigos, y una corona resbalándose de su agarre. Despertaba en sudores fríos, el eco de gritos silenciosos sonando en sus oídos. La paranoia se profundizó en locura. Iván vio enemigos en cada sombra y traidores en cada sonrisa. La confianza se volvió un idioma extranjero y el aislamiento su único compañero. Sus delirios, una vez raros, se volvieron frecuentes, sus órdenes erráticas y alimentadas por el miedo. Los cortesanos caminaron de puntillas alrededor de un monarca que oscilaba entre tirano y hombre roto. Sus rugidos podían derribar a un hombre. Sin embargo, momentos después, las lágrimas manchaban sus mejillas. El poderoso zar era ahora una figura lamentable, desgarrada entre los remanentes del poder y el vacío creciente de la desesperación. Incluso sus apariciones públicas se volvieron cargadas de tensión. Las multitudes que una vez lo habían saludado con asombro, ahora observaban con ojos cautelosos, sintiendo la decadencia bajo las túnicas reales. Los enviados extranjeros susurraban de un rey pasado suprime, un gobernante cuya gloria había sido reemplazada por fragilidad. En privado, Iván se aferró desesperadamente a las reliquias de su poder, su espada, su cetro, incluso una capa rasgada. Estos símbolos no ofrecían protección contra la marcha implacable del tiempo y la culpa aplastante. Mientras la rebelión ardía en las provincias y los enemigos afilaban sus cuchillos, la salud del zar se desplomó. Su voz se debilitó, sus pasos vacilaron, y los cortesanos esperaron el colapso inevitable. Sin embargo, incluso en declive, la presencia de Iván permaneció magnética. Un remanente aterrorizante de poder implacable y humanidad destrozada. Encarnó un cuento de advertencia sobre el costo de la ambición y la naturaleza corrosiva de la paranoia descontrolada. Sus últimos años fueron un contrapunto trágico al imperio que una vez había expandido. Un reino atormentado por los fantasmas del tormento de su gobernante, atrapado entre la grandeza pasada y la ruina inminente. La muerte de Iván el Terrible fue tan tumultuosa y violenta como el reinado que había forjado. Por meses, los rumores se arremolinaron a través del Kremlin sobre su salud declinante, complots susurrados y conspiraciones fermentando bajo fachadas doradas. Algunos dijeron que el zar fue asesinado por sus propios consejeros, cansados de su tiranía despiadada. Otros afirmaron que sucumbió a una enfermedad repentina provocada por años de paranoia y heridas autoinfligidas. La verdad permanece oscurecida detrás de capas de intriga cortesana y propaganda. Lo que es cierto es que el reino contuvo la respiración cuando el poderoso monarca finalmente cayó. El hombre que había comandado ejércitos y ejecutado su propia sangre, yacía ahora roto y vulnerable, su imperio temblando al borde de un futuro incierto. Su funeral fue un espectáculo grandioso, una muestra de poder imperial diseñada para enmascarar el estado frágil del reino. Oro y seda cubrieron su ataúd. Los sacerdotes cantaron oraciones que buscaban limpiar su alma manchada. Los nobles vistieron sus mejores galas, posando para la posteridad
incluso mientras ocultaban alivio secreto detrás de ojos guardados. Fuera de los muros de la catedral, la ciudad susurró una historia diferente. La gente común, devastada por años de derramamiento de sangre, intercambió sonrisas furtivas y celebraciones silenciosas en callejones oscuros. Para ellos, la muerte del tirano era una liberación de la pesadilla, un amanecer de esperanza nacido de las cenizas del miedo. Rumores de venganza circularon rápidamente. Algunos susurraron de ejecuciones secretas orquestadas para aplastar a aquellos que se habían vuelto demasiado poderosos bajo el reinado del zar. Otros hablaron de juramentos de sangre hechos en cámaras sombreadas, encendiendo fuegos que arderían mucho después de que la tumba de Iván fuera sellada. Sin embargo, la venganza fue una fuerza lenta y astuta. El legado brutal del zar dejó un reino profundamente cicatrizado, su pueblo fracturado y su nobleza dividida por la desconfianza. Facciones rivales compitieron por el control, cada una alimentada por memorias de traición y acusaciones susurradas. Las páginas de la historia registran que el reinado violento de Iván puso en movimiento una cascada de eventos que sumergió a Rusia en el tiempo de problemas. Una era caótica marcada por hambruna guerra civil e invasiones extranjeras. En muchas formas, la caída violenta del poderoso rey fue un espejo de su vida, marcada por erupciones repentinas de crueldad y pérdidas súbitas de poder. El hombre que una vez había gobernado con voluntad de hierro y derecho divino, ahora yacía sin vida, sus sueños de imperio desmoronados en polvo. Pero el contraste entre su funeral grandioso y el júbilo silencioso del pueblo fue marcado. Mientras sacerdotes y nobles realizaron rituales destinados a inmortalizar su gloria, los ciudadanos se regocijaron silenciosamente, sabiendo que su mundo finalmente podría comenzar a sanar. Este momento ofrece una reflexión poderosa sobre la naturaleza del poder y sus costos, cómo el tormento de un solo hombre puede engullir una nación, dejando atrás un legado que es tanto una advertencia como una historia. La muerte de Iván el Terrible marcó no solo el fin de un tirano, sino también el comienzo de un cambio tumultuoso, reverberando a través de los siglos y moldeando el destino de Rusia para siempre. Siglos han pasado, pero el nombre de Iván el Terrible todavía resuena a través de la historia con el peso de una maldición. Su legado es una maraña enredada de mito y realidad, una historia contada en susurros y debates rugientes por igual. ¿Fue un monstruo nacido de la crueldad y la locura? ¿O un gobernante incomprendido moldeado por las realidades brutales de su época? Algunos historiadores argumentan que la crueldad de Iván era un mal necesario, un defensor feroz de un reino frágil. Otros lo ven como la encarnación del potencial más oscuro del poder absoluto. Las leyendas crecieron alrededor del zar, los rituales empapados en sangre, las ejecuciones escalofriantes, los temidos oprichniks que recorrían la tierra como sombras de la muerte. Estas historias se transformaron a través de generaciones, a veces exagerando, a veces oscureciendo al hombre bajo el mito. Sin embargo, más allá del espectáculo, yace una verdad más profunda. El reinado de Iván sirve como un cuento de advertencia sobre la naturaleza corrosiva del poder absoluto. Su paranoia, nacida de la pérdida y el miedo, retorció el amor en sospecha y la protección en crueldad. Los académicos modernos continúan luchando con su personalidad compleja, un líder que fue capaz tanto de reforma visionaria como de violencia monstruosa. Su historia nos fuerza a confrontar preguntas incómodas sobre el precio de la seguridad y la fragilidad de la confianza. En Rusia, la efigie de Iván todavía adorna libros de texto y museos, un recordatorio de un pasado tumultuoso que moldeó una nación. En todo el mundo, su cuento resuena como una reflexión universal sobre cómo el poder puede tanto construir como destruir. La pregunta escalofriante que echa a través de la historia es esta: en los salones sombríos del poder, ¿qué tan cerca están el amor y la destrucción?
¿Qué tan frágil es el vínculo entre padre e hijo, gobernante y súbdito, cuando el miedo toma el trono? Mientras los ecos finales de su reinado ondean a través del tiempo, nos desafían a reflexionar no solo sobre la historia, sino sobre la capacidad humana para la compasión, la crueldad y la línea delgada que las divide.